Damos la bienvenida al doctor César Sea, ex presidente del Consejo de la Judicatura y ex defensor del pueblo en la provincia de la Suay. Doctor Sea, se repite un círculo vicioso que no funciona. Cambio de funcionarios, anuncios de presupuestos que no llegan oportunamente, medidas de emergencia que resultan infructuosas, etcétera, etcétera. Pero las cárceles siguen fuera de control. ¿Cuántas veces más tendremos que abordar también estos temas en entrevistas, abordar el mismo problema sin que la situación de descontrol varíe? Buenos días, ingeniero. Un saludo también a la licenciada Rosana. ¿Cuántas veces yo me pregunto o me doy una respuesta mientras estén los Pilatos en los cargos de la rehabilitación social? ¿Por qué digo los Pilatos? Porque se lavan las manos. Se lavan las manos, ellos no son los culpables, y cada vez que hay un acontecimiento de estos truculentos, salen a decir que todo está en orden. Acabamos de escucharle en el noticiero, todo está controlado, tienen todo en orden. Pero el señor presidente nos demuestra que estamos en soletas. El hecho de que vaya a pedir auxilio a Israel es porque la Policía Nacional y el Ejército son incapaces de controlar y de ayudar en la materia de seguridad. Definitivamente. Concretándonos al asunto de las cárceles, estos Pilatos, digo que son Pilatos porque ellos están en la dirección del SNAI desde hace mucho tiempo. Si no son los policías en servicio activo, sí son policías en servicio pasivo. Y ellos tienen contacto, y la policía y el ejército están en los centros de rehabilitación social. Así es que no se laven las manos. Hemos escuchado por ahí a un general que dice que porque se le ha trasladado a un señor desde la Roca a Santo Domingo, se ha dado esta matanza. Oiga, y este comité de recepción que no pudieron prever el organismo de inteligencia policial, no están lo suficientemente preparados ahí como para evitar que estas situaciones se den. Quiere decir que al interior de los centros de rehabilitación social, la policía, el SNAI y el ejército no sirven para nada. Hay que hablar claro. Y esto, mi estimado ingeniero, no va a parar mientras no haya alguien un ciudadano que esté dirigiendo el SNAI, que pueda decir lo que está pasando al interior de los centros de rehabilitación social. Si es que convocaron a la policía, cómo actuó la policía, etcétera. Es toda una opacidad absoluta y un lavado de manos. Ellos son los inmáculos, los puros, y en la práctica son los incapaces. Y el señor presidente de la República nos está demostrando esto cuando va a pedir auxilio a Israel para poder poner un poco de orden y controlar a la delincuencia, tanto la delincuencia fuera de las calles como al interior de los centros de rehabilitación social. Y como usted dice, indigna saber cada vez y cuándo tener que reiterar sobre este mismo asunto, porque son incapaces, y hay que hablar claro en el país. ¿Cómo no van a ser incapaces si están siendo muchos de ellos parte de este entramado mafioso, cuando están involucrados en problemas, tanto el ejército y la policía, en tramas delincuenciales, etcétera, y salen a lavarse las manos, que son ellos los que mejor popularidad tienen? Si siempre han hecho eso. Acuérdense que el problema en Machara del comisario Cabrera, estuvieron generales de altísimo rango, y seguramente eso debió darles una lección suficiente como para que no reincidan con el señor Nazareno. El señor Nazareno, que no solamente cometió algo que nos asusta de estar ingresando en la Recoleta, no solamente eso, sino estuvo al interior de los centros de los cuarteles militares haciendo las entregas personales de dinero. Entonces, que no sean hipócritas y cínicos, perdónenme, estoy indignado, pero ellos son los responsables. Mientras existen este tipo de elementos en la policía y en el ejército, realmente tiene que pedir auxilio no solamente a Israel, sino a cualquier país del mundo para que nos ayuden a poner orden. Doctor Sea, muy buenos días. Hemos visto una serie de pasos que ha intentado hacer el gobierno nacional, desde estados de emergencia, estados de excepción, cambios en las instituciones, en las cúpulas de la Policía Nacional, también de las Fuerzas Armadas. Se retomó el Ministerio del Interior, pero definitivamente estos cambios no están apuntando al real problema dentro de los centros de rehabilitación social. Es decir, no están dirigiéndose hacia donde exactamente está el problema. Como usted manifiesta, hay corrupción.
pero es un hecho. Y fíjese, en las mismas declaraciones del comandante de la policía, dice que todos los muertos son por arma blanca. Después ya salió, apareció o se pronunció que había detonaciones de armas de fuego. Detonación de armas de fuego, y ninguna de las personas masacradas es por una bala. O sea, yo por lo menos ya tengo duda de esa información. Tengo duda de esa información. O sea, y cuando no existe esta separación suficientemente y la independencia del SNAI con la policía y con el ejército, no conoceremos la verdadera realidad de lo que está sucediendo al interior de los centros de rehabilitación social. Desde el 2019, insisto, ingeniero y licenciada, es el caos permanente en el sistema de rehabilitación social, porque está a cargo de las mismas personas y seguramente no se pueden, como se dice en la argot popular, no se pisan la manguera y no se está diciendo quiénes son los responsables, cómo está ingresando las armas, cómo se está permitiendo los traslados. Se pueden imaginar que ahora de lo que tenemos que corregir es que Santo Domingo se ha hecho una cárcel para los lobos. Acá en Turi estaba seguramente hecha para los choneros. O sea, eso es responsabilidad de los que manejaban el SNAI y con asesoría también de la policía. Entonces, que no se vengan a lavar la mano. Aquí todos somos responsables. Desde la Presidencia de la República, policía, ejército también, porque el ejército también está colaborando en esto, y también en el mal ejemplo, lamentablemente, la institución que debe ser una institución inmácula en ese sentido, siempre también nos está dando estos malos ejemplos con ciudadanos que están al interior y que no saben respetar la ley. Y claro, la ciudadanía también. En nuestra ciudad la violencia se ha dado en Turi con el mismo dramatismo que en el resto del país, pero hay cifras e indicadores que hablan de una ciudad, del resto de la ciudad, en términos relativos con menos riesgo que otras zonas del país. Pero nos preguntamos los cuencanos, ¿está verdaderamente Cuenca blindada al accionar de las megabandas? Percibimos el riesgo cada vez más cercano que lo que señalan las estadísticas. El supuesto catalizador de la tragedia de ayer, este delincuente Freddy Marcelo Anchundia, ha estado en la lista de los más buscados del Ecuador. Pasó por Cuenca en su historial delictivo, por Turi concretamente, y ha estado preso también en Guayaquil y Santo Domingo. Bueno, y yo no creo que estamos, comparativamente con la monstruosidad que está sucediendo en otras provincias, Cuenca y el Azuay tiene un índice menor. Pero el índice menor nos hace pensar que ya, incluso nosotros los cuencanos y los azuayes, ya nos acostumbrados, somos un poquito menos, estamos un poquito menos de peligro que el resto del país. Antes, escuchar una muerte en la ciudad de Cuenca era extraordinario. Realmente era una vez al año, a los 2 años se encontraba y todo el mundo se consternaba. Este momento ya no, este momento tenemos todas las semanas muertos. Y claro, ya nos vamos acostumbrando a decir, bueno, aquí es uno o dos por semana. En las provincias de la costa son de 10 a 15 por semana, entonces estamos peor, digamos, mejor que en otros lugares. Pero estamos ya acostumbrándonos a convivir con esto que para nosotros era totalmente extraño. Claro, también es fruto de tener una cárcel de alta seguridad con carácter nacional, que esa no fue la intención de los cuencanos y los azuayos. Al crear un centro de rehabilitación intentábamos que sea un centro de rehabilitación para la gente de acá, para los que cometían sus fechorías aquí en la provincia de Azuay. Pero vino el mago de las estrategias y creó estas mega obras. Seguramente también esas mega obras podían propender a dar réditos también a sus funcionarios, porque no se sabe ni siquiera con claridad cuánto mismo costaron y cómo mismo se hizo estas megas obras. Y claro, se insertó aquí en la ciudad de Cuenca una cárcel de alta seguridad. Cárcel de alta seguridad, nada, y ni de alta seguridad, pero sí una cárcel, porque eso no es ningún centro de rehabilitación social, ingeniero. Hay versiones, doctor Sea, que circulan que una de las megabandas se ha tomado como su territorio la zona de tolerancia aquí en la ciudad de Cuenca. No hemos escuchado esto públicamente decir a las autoridades. Son temas, como usted lo señalaba, que en muchos casos por cuestiones de inteligencia no se divulgan. Pero sí tuvimos un diálogo con Froilán Salinas, quien dirige el Consejo de Seguridad Ciudadana. Ha hablado con preocupación sobre la capacidad
que tendría Cuenca para eventualmente defenderse o controlar un grado de violencia similar al que se está dando en ciudades de influencia cercanas a Cuenca, hablando de Quevedo, hablando de Guayaquil. Claro, el centro de rehabilitación, digamos, centro de tolerancia es un foco de inseguridad permanente, indudable. Y si es que la policía no actúa bien las labores de inteligencia, o cuando se les ven los patrulleros a la policía andando con personas que no deberían estar presentes al interior de los patrulleros, porque también se oye algunas cosas que la policía no cumple como debería en este sector. Entonces, claro, esto es parte de todo este entramado mafioso en el país y también que se refleje en la zona de tolerancia. Ahora se ha agudizado allá, igual que se ha agudizado en el centro de la ciudad, los problemas y en la ciudadanía en general. En el centro de tolerancia efectivamente es mucho más peligroso. ¿Es por qué? Porque la policía, los cuerpos de seguridad interna y también el ejército no están dando una respuesta adecuada. Y claro, lo primero que salen es a lavarse las manos, a botar la responsabilidad a los otros. Son expertos pilatos. Usted óigale siempre, ellos son los inmáculos, siempre son los, o es la función judicial, o es la fiscalía, son los jueces, pero ellos son las víctimas. Piden una ley del uso progresivo de la fuerza y en otros momentos hablan que han hecho uso progresivo de la fuerza de acuerdo a la ley. O sea, siempre están buscando un pretexto cuando tienen el uso progresivo de la fuerza establecido desde toda la vida, pero siempre se está encontrando algún argumento para lavarse las manos. Por eso digo, qué pena que quien está hablando tenga que decir son expertos Poncios Pilatos para lavarse las manos. Ahora, doctor, asumamos toda la responsabilidad. En esta necesidad de asumir las responsabilidades, ¿qué expectativas tiene usted respecto de estas reuniones que va a mantener el presidente Guillermo Lasso en Israel y esta ayuda que podría conseguir para enfrentar la inseguridad en el país? Insisto, esto refleja que el señor presidente ya desconfía totalmente de lo que tenemos. Pero estos organismos internacionales de seguridad, ojalá no sean también para controlar el activismo político, la protesta social, porque muchas de las veces se ha utilizado en esto. Y si es que Israel puede colaborar en algún sentido tecnológicamente al interior de los centros de rehabilitación y también al exterior de los centros de rehabilitación, enhorabuena. Que no sea utilizado con fines políticos de la situación es lo que aspiramos los ecuatorianos. Y si es necesario actuar, ya tienen que actuar. Yo le oía hoy día al inicio de la jornada informativa de ustedes también a un general Warner Bravo, que como siempre los Pilatos se lavaron las manos y dijeron que cuidado los derechos humanos, digan no sé qué cosa. Oiga, si para poner orden y precautelar la vida de los seres humanos tienen que hacer uso de las armas, un uso progresivo y adecuado a la fuerza, ninguna de las organizaciones de derechos va a ser loco para estar defendiendo o contraponiéndose a algo que es labor y competencia de ellos. Pero claro, lo primero que se les ocurre es buscar un tercer culpable. Son las organizaciones de derechos humanos, es la Defensoría del Pueblo, es la Fiscalía o son los jueces. Ellos son los buenos. Yo lo que sí quiero decirles aquí a la ciudadanía, por un delincuente peligroso frente a un mal elemento policial o militar que esté inmiscuido dentro de los grupos delincuenciales, este policía es 100 veces más peligroso que aquel líder de las bandas, porque este le sirve y le facilita toda la labor a estas megabandas y a estos líderes que están causando problemas. Entonces, un solo policía puede causar, si es que está inmiscuido en estas bandas, mucho más daño que 10 o 20 de estos delincuentes. Entonces, aquí tenemos que todos ponernos la responsabilidad, la policía, el ejército, organizaciones de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, todos, pero no con los Pilatos. Y el señor presidente ya tiene que poner en el SNAI a gente que sepa de rehabilitación social, no a policías. No, porque ellos no saben de rehabilitación social. Ellos ingresan recién a ver de qué se trata la rehabilitación social. Y lo que han hecho es ubicar o establecer pabellones de choneros, de tigretones, de lobos, de la nueva generación. Eso es lo que han hecho. Han facilitado
facilitado las cosas desde el 2019 hasta acá para que se estén confabulando todas estas capacidades que se vienen dando al interior de los centros. Bien, muchas gracias, doctor Sea, por habernos acompañado y por su comentario. Ojalá sea la última vez que tengamos que hablar en este medio de comunicación sobre estos temas con desolación, con impotencia, pues esas son las sensaciones que se causan con la repetición de otra masacre. Esperemos a ver cuáles son las respuestas de las autoridades. El doctor César Sea fue presidente del Consejo de la Judicatura y ex defensor del pueblo.